Si escuchan un poco de eco en este episodio es porque no estoy en mi estudio, no estoy en mi departamento, estoy parado justo en medio de un escenario. Bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Estoy grabando esto desde un escenario de uno de mis lugares favoritos, desde un teatro. Y no es casualidad que esté aquí porque este episodio es un detrás de cámaras del proceso de diseño del nuevo Journal número 5. Quería grabar esto desde aquí, rodeado de telones, rodeado de butacas y reflectores, porque este lugar exacto es el que lo inspiró todo. Y porque todo este tiempo, todos estos meses, hemos estado trabajando detrás de este telón, ensayando y preparando el momento perfecto para mostrarte lo que hemos construido. Y ese momento es ahora. Ya no hay más espera. En el minuto exacto en el que publicamos este episodio, desbloqueamos lo que estuvo oculto por mucho tiempo bajo estricta confidencialidad. Durante meses enteros estuvimos guardando este proyecto en secreto, que ha sido el proyecto más ambicioso que hemos creado, pero hoy el telón se ha levantado y el diseño de este quinto journal de colección ha sido revelado y está oficialmente listo para ser enviado. Este nuevo journal se llama Destino Visible. El link para ir a conocer este nuevo diseño ya está en la descripción del episodio. Este nuevo journal es color rojo merlot, con letras color bronce pulido. Y ahora que el diseño ya no es un secreto y que ya lo tienes frente a tus ojos, y mientras ves la imagen del diseño y mientras cuentas los días para tenerlo ya en la puerta de tu casa, quiero que tengas algo en mente mientras aprecias el diseño. Y es que Shakespeare tiene una frase que ha estado conmigo desde hace años. Esa frase dice: el mundo es tu escenario. Y hoy siento esa frase más real que nunca porque hoy el escenario es literal. Aquí hay un teatro, hay un telón, hay un lanzamiento. Hoy yo estoy aquí literalmente parado frente a un telón rojo cerrado y las butacas están en silencio. El equipo está preparando las luces, están ajustando las cámaras y experimentando con los ángulos porque estamos a minutos de subir el telón y tomar las fotos para presentar este journal al mundo. Pero mientras todo eso está pasando, lo que quiero que tengas en mente es que esto también te espera a ti. Tú también vas a tener ese tipo de momentos. Va a llegar el día en el que tú estés donde yo estoy ahora, con algo tuyo ya listo, con algo tuyo ya terminado. Y va a llegar el momento en el que tú también estés como yo, con el corazón acelerado, sintiendo esta adrenalina, con los minutos contados en tu propio teatro, en tu propio escenario. Tal vez vaya a ser una presentación en tu trabajo frente a 10 personas, o tal vez vaya a ser una llamada en donde compartes tu proyecto, tal vez vaya a ser un lanzamiento en redes sociales, tal vez vaya a ser la firma de tus libros, la primera vez que publicas tu arte, tu música, el día que lanzas tu empresa o tus productos. Y cuando llegue ese día vas a ver las butacas. Vas a ver las caras, vas a sentir las luces, aunque sean las de una pantalla, y vas a sentir esta adrenalina en la que te das cuenta que tus días de trabajo y los días de ensayos ya terminaron y ahora toca subir al escenario. Hay dos formas de escuchar este detrás de cámaras. Puedes escucharlo como espectador, solo disfrutando el resultado final, pero eso no te sirve de mucho para construir lo tuyo. O la segunda opción es que puedas escuchar este proceso detrás de cámaras con mentalidad estratégica, analizando la ingeniería que hay detrás, porque lo que voy a hacer es mostrarte esa ingeniería, voy a mostrarte las decisiones de negocios y las decisiones creativas para entender cómo se pasa de una idea a un producto real. Y esto te da una ventaja porque escuchar este detrás de cámaras es básicamente ir entrenando tu cerebro para los procesos, para cuando tú tengas tu propia gran idea. Así que mientras escuchas este episodio desde este teatro, no pienses solo, mira, qué cool su lanzamiento. Quiero que pienses, estoy entrenándome para el mío. Y que uses este telón para imaginar el tuyo, que sientas que esto también es un ensayo general para el momento en el que tus ideas, tus proyectos, tus palabras, tus libros y pasen de ensayos en privado a la función, al día de la presentación, al día de lanzamiento y al día de publicación. Y hay algo que me llama mucho la atención de este journal y es que la inspiración no surgió en un escritorio, ni en una junta creativa, ni en una llamada. Todo surgió en un lugar idéntico al teatro en el que estoy ahora. El proceso de diseño de este journal empezó en septiembre de 2025, hace un par de meses, en un viaje a Toronto, Canadá, pero yo no iba pensando, voy a encontrar el concepto del próximo journal en este viaje. De hecho, la mayoría de las decisiones creativas que tomamos no estaban previstas
Y quiero desmenuzar este proceso y cómo fui uniendo diferentes piezas de diferentes fuentes y de mi propio contexto y cosas que pasaron en mi año para que tú puedas hacer eso con tus propios proyectos. Porque esa es la manera de hacer que las cosas se sientan únicas y que se sientan muy tuyas. Cuando quieres crear algo nuevo, un producto, una marca, un libro, un servicio, un empaque o lo que sea, lo último que quieres es que sea genérico, porque lo genérico es invisible, lo genérico es olvidable, lo genérico es intercambiable y crear un concepto es el antídoto contra lo genérico. Crear un concepto es tomar eso que quieres lanzar y darle un alma, darle una historia y una razón de ser. Es hacer que no sea solo un journal más o un curso más o un logotipo más, sino algo que solo podría existir porque tú existes. Cuando llegan esos momentos de crear, normalmente buscamos ideas externas o buscamos inspiración desde cero, como que intencionalmente buscar ideas para eso que quieres crear. Pero si solo haces eso, lo que construyes igual se va a sentir genérico. Se va a sentir correcto pero genérico, correcto pero forzado, como algo que no tiene tu historia adentro, porque cuando la idea no nace de tu historia, cuando la idea no nace de tu contexto, de tus obsesiones, de lo que te ha pasado, pues entonces si no tiene nada de eso cualquiera lo pudiera hacer. Pero quiero que veamos cómo las pistas para crear algo ya están en tu propia vida, ya están en tu contexto, en tus obsesiones, en tus viajes, en tus pláticas y en tus conversaciones, hasta en las escenas y frases de libros o películas que se te quedaron grabadas sin saber por qué. Todos mis escritores favoritos, todos los cineastas, los artistas, los empresarios más exitosos del planeta tienen eso en común, que si analizamos con atención, siempre vamos a poder ver pedazos de su propia historia en cada creación. Su contexto, su personalidad, un recuerdo, siempre algo está filtrado en sus productos, siempre su vida está incrustada en eso que hacen y eso es lo que tú quieres. Porque si creas algo que pudiera haber hecho cualquiera, algo que no tiene tus piezas, ni tu contexto, ni tu esencia, es lo mismo que una caja de pastillas genéricas de cualquier farmacia. Funciona, pero nadie la recuerda. Nadie la desea, nadie pagaría más por ella. Por eso lo genérico lo venden al 5% del valor o menos, porque son genéricas. Pero en cambio, cuando te tomas el tiempo de unir tus piezas y lo que has vivido, lo que piensas, lo que te marcó este año, lo que te marcó esta década, los lugares que has visitado, y eso se refleja en lo que tú creas, ahí sí deja de ser un objeto más y se convierte en un concepto, en una declaración. Y mientras documento detrás de cámaras de este journal, mi intención es que veas algo más que mi propio proceso, que empieces a entrenar tu ojo para detectar lo tuyo. Entonces, mientras desmenuzo este proceso, pregúntate a lo largo del episodio, a ver, ¿cuáles son las piezas de mi vida que todavía no he traído a mis proyectos? Porque ahí, justo ahí, es donde empieza a crearse algo que solo tú puedes poner en el escenario. Y ese fue el inicio de todo esto, ese viaje a Toronto. Ese mes fui a Toronto porque ese septiembre sucedió algo que llevaba 8 años esperando. Y es que Dan Brown, uno de mis autores favoritos en todo el mundo, publicó después de 8 años una nueva novela. Él es el autor que escribió también el libro del Código Da Vinci y el libro de Ángeles y Demonios y todos esos. Y ahora también de este nuevo libro que se llama The Secret of Secrets, que de hecho fue mi segunda novela favorita en el año. Y ese era el único objetivo del viaje. Ir a esa presentación, conocer a Dan Brown y simplemente vivir ese momento. Yo tenía una entrada VIP y el evento era en un teatro en medio de la ciudad, en medio del centro. Y yo en mi mente me imaginaba un auditorio moderno, algo contemporáneo, con arquitectura minimalista. Pero cuando crucé las puertas me quedé impresionado porque no era un auditorio, era un teatro histórico construido en 1913, hace más de 100 años. Y la palabra para describirlo es majestuoso, porque tenía techos altísimos con detalles en oro, tenía molduras antiguas, tenía una iluminación muy cálida como con candelabros y focos antiguos dorados y sobre todo tenía rojo. Todo era en tonos dorados y en tonos rojos. La alfombra era roja, las cortinas de terciopelo eran rojas, los asientos de butacas eran rojas, las escaleras imperiales eran rojas y se sentía como un lugar histórico, se sentía importante. La palabra con la que yo lo describo es que se sentía elegante, sofisticado y eterno. Y yo no iba pensando en elegir colores. Yo solo estaba asombrado por el lugar y emocionado por la experiencia.
Para mí esos eventos son como ir a conocer a tu cantante o a tu artista favorito en todo el planeta. Entonces estaba muy emocionado y con el corazón latiendo de emoción. Y apenas entré con mi gafet colgado, me entregaron ese nuevo libro de The Secret of Secrets. Y casi como si fuera una coincidencia, el nuevo libro era rojo, pero no era cualquier rojo, era un rojo profundo, un rojo elegante y un rojo serio. Y tengo que confesar algo, y es que a mí antes el rojo no me llamaba la atención. Nunca me imaginé creando algo rojo, nunca he comprado ropa roja, no era parte de mi paleta, pero ver ese tono profundo y sostener ese libro en mis manos y levantar la vista para ver que hacía juego perfecto con el telón y con las alfombras y con todo lo que estaba en ese teatro y con la sofisticación de ese lugar de 1913, algo hizo clic en mi cabeza. Y ahí, parado en medio de ese teatro, entendí algo sobre la psicología de ese color, porque me di cuenta de que el color rojo siempre aparece justo antes de algo importante. El rojo es el color del telón antes de abrirse, es el color de la alfombra antes de entrar, es el foquito rojo de rec antes de empezar a grabar, es el color del letrero que dice en vivo, es el botón que confirmas antes de publicar, son las butacas vacías antes de llenarse y es la luz de backstage que se enciende segundos antes de que digan tu nombre. Y no es casualidad que desde hace siglos los grandes teatros del mundo, toda la vida, toda la historia, han usado el rojo para cualquier teatro, porque es el color de todo lo que está a punto de convertirse en algo importante, en leyenda. Y en ese segundo lo supe. Ni siquiera fue una duda, ni siquiera fue una idea, fue una decisión. Porque en ese estado de fascinación total, en ese momento, saqué mi celular y le envié un mensaje a mi equipo. Normalmente siempre les pido opinión, normalmente rebotamos ideas y analizamos diferentes tonos y hacemos pruebas, pero esta vez no. Esta vez les escribí con toda la seguridad del mundo: el próximo journal va a ser rojo. Esa fue la primera decisión, nada más. No existía todavía un concepto, no existían frases, no había nombre, solo existía eso: el próximo journal va a ser rojo. Y entonces ahí empezó el reto, un reto difícil y un reto riesgoso en el que ahora teníamos que encontrar un concepto visual y un nombre para el journal que pudiera estar a la altura de lo que ese color significa y un nombre que se mereciera usar ese tono de rojo. Con eso, sin darnos cuenta, ya habíamos definido la primera regla del juego, porque con esa decisión, aunque solo fuera el color, aunque pareciera una decisión chiquita, eso ya era muchísimo. Porque cuando estás creando algo nuevo, un producto, una marca, un libro, una experiencia, cualquier proyecto, lo primero que necesitas no es tener todas las respuestas. Eso es imposible. Lo primero y lo único que necesitas al principio es tener lo que yo le llamo un hilo conductor. Y ese hilo conductor es como un filtro, porque todo a partir de ahí, todo lo que viene después, tiene que alinearse o descartarse. Y entonces eso te permite hacerte preguntas como, a ver, ¿esto se siente a la altura de ese rojo? ¿Esta idea conecta con lo que este color hace sentir? ¿O esto que queremos agregarle suma o diluye? ¿Suma o distrae? Y ese es el poder de una primera decisión bien tomada, que no te da todas las ideas, pero sí te da un filtro para saber qué sí y que no. Y aquí es donde se pone interesante y donde se pone difícil el proceso creativo, porque en ese momento que solamente había un color definido, no había títulos, no había frases finales, pero ya hay algo. Pero ese momento puede ser raro, ese momento puede ser incómodo, pero cuando quieres crear algo nuevo, algo que no sea genérico, tienes que aprender a quedarte en esa incomodidad de todavía no saber, para poderte dar el tiempo suficiente para encontrar todas las respuestas correctas que vienen. Y aquí lo más importante de todo eso es no matar esa primera idea con una solución fácil. Porque lo más fácil en ese punto, lo más fácil en ese momento hubiera sido haber dicho rojo, ok, journal de pasión, listo. O rojo, ok, entonces va a ser un journal de fuego interior o de valentía, listo. Técnicamente cualquiera de esas cosas sí funcionarían y sí sonarían bien, sonarían inspirador, pero sería exactamente eso que no queremos.
Sería un concepto que cualquiera podría haber inventado en 5 minutos, porque eso es lo obvio. Y sería genérico, sería algo que podría existir en cualquier lugar sin tener nada que ver contigo. Al contrario, cuando estás en ese punto del proceso, tu trabajo no es ponerle una etiqueta rápida ni tomar decisiones apresuradas para sentir que avanzaste. Ahí tu trabajo es proteger tu idea, a veces protegerla incluso de ti misma o de ti mismo. Y justo ahí tienes que cambiar de modo mental, de querer acabar rápido, a modo explorar. Modo explorar significa, sé que aún no tengo todo lo que quiero para este proyecto, pero sé que hay algo más profundo, así que voy a ir a buscarlo. A ese proceso de explorar y de buscar yo le llamo subrayar obsesiones, porque ahí es donde empiezas a ver hacia atrás y preguntarte, a ver, ¿qué palabras y qué situaciones se han estado repitiendo en mi vida últimamente? Crear un concepto es reconocer esas obsesiones y es tomar todas esas piezas sueltas y empezar a preguntarte qué estarán intentando decirme todas estas obsesiones y todas estas piezas si estuvieran juntas. Para resolver esa pregunta tuve que pensar como escritor. Hay una práctica entre los autores y las personas que nos dedicamos a escribir libros. Esa práctica se llama cerrar círculos. Y es que cuando estás terminando una historia, cuando estás terminando de escribir un libro, tienes que asegurarte tú como autor de que el final del libro conecte con el principio y asegurarte de que todos los temas que abriste desde la página 1 hasta la página donde termina, tienes que asegurarte que todo tenga sentido en la página final. Y ahora, después de escribir 3 libros, mi cerebro se ha acostumbrado a funcionar exactamente igual. Y lo que hice fue abrí el journal anterior, abrí el journal número 4. Ese journal trataba sobre ser la persona que lo da todo por sus sueños. Y en el interior de ese journal, una de las ilustraciones más grandes que estaba en las guardas era una ilustración que es un fondo, un patrón de ventanas en la noche. Y en medio de esa noche, algunas de esas ventanas estaban encendidas. Y el mensaje de ese journal era ese, de sé tú la persona que tiene la luz encendida en medio de la noche trabajando en sus proyectos, trabajando en sus ideas. Y cuando estaba analizando ese journal pasado, ese journal anterior, pensé, es que ese journal no fue el final. Aquí hay una historia. Porque, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de todas esas noches de trabajo en la madrugada? ¿Qué pasa cuando esos días y esas noches de creatividad y esas noches de trabajo duro terminan? ¿Qué pasa cuando cierras la computadora? ¿Qué pasa cuando entregas el manuscrito? ¿Qué pasa cuando terminas tu obra de arte, tu proyecto, los detalles de tu servicio? ¿Qué pasa cuando tu idea ya está construida y ya está lista? Y la respuesta a esa pregunta, la respuesta a lo que pasa después de que terminas algo, yo ya la tenía. Yo ya tenía esa respuesta. Yo la podía responder, porque este 2025 para mí fue exactamente eso. Este año no solo presenté journals al mundo, este año literalmente me paré en muchos escenarios. Este fue el año de publicación de mi novela. Este año estuve en librerías hablando de ella, estuve en auditorios presentándome en ferias de libro. Este año me subí a muchos escenarios para hablar de mi trabajo, de mis ideas, de mis proyectos. Y justo ahí me di cuenta de que este nuevo journal tenía que ser la parte 2. La continuación de esa historia, la respuesta a esa pregunta y todo eso que pasa después de que terminas. Pero todavía faltaba algo, faltaba elevar el concepto porque eso todavía se sentía muy diluido, todavía eso se sentía como muy obvio. Yo no quería que las personas abrieran el journal y fuera algo muy obvio como escribe tu novela aquí para después presentarla al mundo. O este es tu journal para después presentar tus proyectos creativos. Eso no se sentía como arte. Esas frases todavía se sentían débiles, todavía se sentían como demasiado literales. Y ese es uno de los momentos que casi nadie cuenta o que casi nadie muestra, porque en ese momento exacto me sentía como en uno de los documentales de Disney Animation. Es un documental en donde están todavía creando la película de Frozen 2 y faltando un mes para el estreno en cines, todavía al equipo no les gustaban algunas canciones. Todavía estaban haciendo cambios en la historia porque no conectaban algunas escenas y eso estaba pasando un mes antes y yo estaba igual. Ellos no encontraban las canciones correctas ni el final correcto de la película y yo no encontraba el concepto correcto. No encontraba el título, ni las frases, ni el contenido exacto de este journal. Tenía muchas piezas sueltas sobre la mesa. Tenía el rojo, tenía mi año lleno de escenarios, tenía la idea de que fuera la parte 2 después de eso de las ventanas encendidas, pero cada vez que intentaba ponerle en una frase o en un título, algo no cuadraba.
nada pasaba el filtro, nada se sentía lo suficientemente fuerte para poder decir, sí, este es el concepto del journal. Y ahí es donde se puede empezar a sentir frustrante porque tu estándar ya está alto, pero tus palabras y lo que estás creando todavía no llegan a esa altura. Sabes lo que quieres que se sienta, pero todavía no encuentras cómo decirlo, cómo expresarlo. Sabes que quieres algo poderoso, pero todo lo que escribes todavía se siente muy obvio. Y en ese punto es muy fácil sentir que estás bloqueada o bloqueado. Y sí se siente eso, pero sentirte bloqueado, sentirte bloqueada no significa que lo estés. Significa más bien que tienes estándares altos. Sentir que estás bloqueado o bloqueada, eso no significa que tus proyectos estén fallando. Esa sensación no es un diagnóstico, es una señal. No significa no sirvo para esto, significa más bien todavía no llego a la versión correcta y ya, es lo único que significa. Y es normal sentir estrés cuando estás creando algo totalmente nuevo que no existe en el planeta. Eso no es cualquier cosa fácil. Estás materializando una idea nueva. Claro que va a costar cerebro, claro que va a costar días de pensar. Eso no sucede de un día para otro. Tu cerebro necesita procesar, necesita días para conectar neuronas que nunca habías conectado antes. Y claro que va a pedirte pagar el precio de energía. Nosotros en ese punto, en esa sensación, regresamos a lo básico, a hacernos preguntas y a analizar la evidencia. Y entonces hice una auditoría de mi año y saqué mis álbums de fotos, imprimí los momentos importantes de mi 2025, desde los eventos grandes hasta los momentos pequeños, y me puse a leer mis journals pasados. Y con eso fui haciendo una línea del tiempo, pero no de logros, sino de los momentos justo antes de los logros. Me puse a leer qué escribía justo en esos momentos antes de que sucedieran cosas importantes y empecé a notar un patrón porque leí lo que escribí una noche antes de anunciar el título de mi novela en Edimburgo. Leí lo que escribí en mi journal la mañana del día que publiqué mi novela, el 31 de marzo en Nueva York. Leí lo que escribí en mi journal cada día de mi gira de medios en Ciudad de México y leí lo que escribí cada día minutos antes de lanzamientos importantes y lo que escribí antes de subirme a los diferentes escenarios. Y sí había un patrón. Todos esos días, en ciudades diferentes, con climas diferentes, en lugares y fechas diferentes, todos esos días tenían algo en común. Esos días empezaban con un café, empezaban con mi journal y empezaban escribiendo sobre cómo mi corazón estaba acelerado. Cuando reconocí ese patrón, entendí que no quería hacer un journal sobre el éxito. Quería crear un journal diseñado específicamente para ese tipo de momentos, para ese tipo de días, para ese tipo de páginas, para las páginas que escribes minutos antes de hacer algo importante, para lo que necesitas escribir y procesar cuando sientes nervios, pero nervios de los buenos, como los que yo siento en este momento, para ese tipo de días que escribes justo antes de que tu trabajo deje de ser invisible y se vuelva visible. Y así nació el nombre y así nació el concepto Destino Visible. En automático me di cuenta que si hay un lugar en el mundo que te hace visible, son los teatros. Y ahora suena casi chistoso porque era muy evidente. Tal vez pude haberlo descubierto ahí mismo en Toronto porque yo estuve ahí. Yo estuve con el libro rojo en las manos, en el teatro, rodeado de rojo por todas partes, y eso lo viví ahí, en un teatro, y aún así, en ese momento, no vi el concepto completo. Ese mismo día pude haber dicho, claro, rojo, teatro, escenario, visibilidad, pero no fue así. Y agradezco que no haya sido así, porque si hubiera sido así de fácil, nunca hubiera encontrado todo este significado y nunca me hubiera hecho las preguntas difíciles. Y gracias a eso, este journal no se quedó en un es rojo porque los teatros son rojos. No, al contrario, se convirtió más bien en una herramienta para entrenar ese tipo de momentos. Ese tipo de momentos como el que estoy experimentando en este mismo momento, con el corazón acelerado y la mezcla de nervios y la mezcla de emoción. Para mí hay una diferencia enorme entre estar vivo y sentirme vivo. Mis mejores momentos, los mejores momentos de toda mi vida siempre han sido así. Y este journal es para esos días en los que sientes que estás construyendo algo y que tu vida está a minutos de cambiar porque estás por lanzarlo o a minutos de presentarlo o compartir algo. Es para todos esos momentos en los que estás a punto de subir tu propio telón y hacer visible lo que construiste.
Por eso cuando abres el journal por primera vez, lo primero que te recibe no es una página en blanco, lo primero que ves son las guardas. Y estas guardas están cubiertas de un diseño completo de butacas rojas. Son cientos de butacas que son idénticas a las que yo estoy viendo en este momento desde aquí arriba. Y esas butacas en tu journal no están ahí solo por decoración. Están ahí para cambiar tu perspectiva. Porque normalmente toda nuestra vida hemos visto el escenario desde abajo, desde el lado del público, viendo cómo los demás se presentan. Pero al abrir este journal, la perspectiva cambia. Y ahora estás viendo las butacas de frente, viendo lo que ahora ve la persona que está parada en el escenario presentando. Y este arte está ahí para que empieces a experimentar desde el día 1 lo que se siente estar de este lado. Para que te acostumbres a la vista desde el escenario, porque nacimos para eso, para estar de este lado del escenario. Y esas butacas representan el mundo que algún día va a escucharte. Esas butacas representan a tus futuros lectores, esas butacas representan a tus futuros clientes, representan las personas que van a venir a tu presentación, las personas que van a escuchar tu pitch de negocios, las personas que van a tomar tu taller, que van a escuchar tu conferencia, que van a ver tu obra, que van a ver tu proyecto creativo. Y cada una de esas butacas vacías es alguien que todavía no conoces, pero que en algún momento va a estar ahí viéndote presentar y viéndote hacer visible algo que hoy solo existe en tu mente. Y lo más importante es que nunca olvides que sí va a llegar ese día en el que esas butacas vacías se llenen, y cuando ese día llegue, tú ya vas a sentir que sí perteneces ahí, porque ya lo habías visto cada vez que abriste este journal. La experiencia no se detiene ahí. Cuando tomas la primera página y das la primera vuelta, está uno de mis detalles favoritos, porque cuando pasas esa primera página, lo que ves no es todavía una página en blanco, lo que ves es la imagen de un teatro en blanco y negro, elegante y majestuoso. Y me encanta ese contraste, el efecto visual es impactante porque pasas de la intensidad del rojo a la elegancia del blanco y negro. Y se ve sofisticado, se ve serio, se ve importante, pero hay un detalle clave en esta página que es especial, y es que esta página está diseñada para estar incompleta. Está incompleta hasta que tú lo tengas. Y eso es lo que hace esta página especial, porque aquí es donde tú haces aún más tuyo este journal. Porque una cosa es que el concepto venga de mi historia, pero es otra cosa completamente diferente cuando tú decides mezclar esta historia con la tuya. Y este es el espacio para eso, para mezclar tu historia y para mezclar tu contexto. Yo he aprendido después de usar tantas libretas y tantos journals durante toda mi vida que entre más conexión personal sientes con una herramienta, más poder tiene sobre tu vida. Si sientes que es solo un cuaderno, lo usas un día y lo olvidas, pero si sientes que es una extensión de tu vida, ahí sí se queda contigo todos los días. Y esa es la intención de esta página en blanco y negro, que la uses como un escenario, como un vision board personal, y que busques e imprimas una foto y la pegues ahí. La foto que tú quieras, pero una foto que signifique algo importante para ti. Puede ser una foto tuya de niño o de niña, para recordarte los sueños que tenías, para recordarte a quién le vas a cumplir esos sueños, para que ese niño vea que ya estás en el escenario. Puede ser una foto de tu prioridad 2026, puede ser un proyecto, un lugar, un escenario, una ciudad, una meta que se haya vuelto tu enfoque principal. Puede ser una foto de algo que represente lo que quieres construir, una empresa, tu libro, tu proyecto creativo, tu obra, tu podcast, tu marca personal. O puede ser algo todavía más sencillo, como un post-it con una frase, con un mantra o con una promesa contigo. Una frase o palabras que solo tú entiendas, pero que cada vez que abras el journal la veas. El punto es que lo personalices. La idea es que cada vez que abras este journal, Destino Visible, y cada vez que llegues a esa página, tengas un recordatorio extra. Algo que te diga, sin tantas palabras, por esto vale la pena subirte al escenario. También para que cada vez que veas esta página recuerdes que sí perteneces aquí, que sí perteneces a este lado del escenario, que sí vale la pena todo el esfuerzo que estás poniendo en tu sueño. Y este journal ya es de colección. Ya es una edición limitada que una vez que se termine y se agote no va a volver a existir jamás porque no se va a volver a imprimir. Nadie más va a tenerlo en el futuro. Pero en el momento en el que tú le pegas esa foto, en el momento en el que le agregas tu historia a esa página en blanco y negro, en ese momento deja de ser solo una edición de colección con piezas limitadas y ahí ya se convierte
en una pieza única. Ahí sí ya se convierte en algo que nadie más en todo el mundo tiene, porque nadie más tiene tus motivos, nadie más tiene tu historia y nadie más tiene tu visión. Y esa foto ahí, en medio de ese teatro elegante, es la firma final de este journal, que significa: este escenario es mío. Y justo al lado de ese teatro en blanco y negro empieza lo que realmente vinimos a hacer. Al lado de ese escenario empiezan las páginas de escritura. Y vas a notar de inmediato que no son páginas blancas, no son páginas súper brillantes ni genéricas. Son páginas y hojas color crema y tienen esa tonalidad y textura elegante, con una textura que se siente perfecta cuando deslizas tu pluma. Pero más allá del papel, quiero que entiendas algo clave, y es que aquí es donde todo el concepto se conecta. Porque llegar al día en que tu destino es visible, eso no es un deseo mágico. Tu destino no se vuelve visible solo deseándolo, se vuelve visible escribiéndolo, se vuelve visible trabajándolo. Y estas páginas color crema son el lugar en donde eso sucede, porque este es el espacio donde eso que estás destinado a hacer, eso que estás destinado a crear y a presentar al mundo, aquí empieza a tomar forma. No en tu cabeza, sino con palabras en estas páginas. El punto es que estas páginas sean tu backstage, tu detrás de cámaras, que estas páginas sean el lugar seguro donde puedes equivocarte para que no te equivoques allá afuera. Aquí es donde todos los días vas a escribir lo que sea que se necesite para que tus proyectos sucedan. En estas páginas es donde cada mañana puedes bajar un poco la guardia y preguntarte honestamente: ¿cómo estoy hoy? En estas páginas es donde procesas el pasado para que deje de estorbarte, y donde escribes y diseñas el futuro para que empiece a motivarte. En estas hojas puedes escribir lo que necesitas procesar, lo que te preocupa, las dudas que traes, los miedos que no habías dicho en voz alta, las decisiones que sabes que tienes que tomar, las conversaciones importantes que hay que tener, las ideas que traes en tu mente flotando pero que todavía no aterrizas. También puedes escribir los planes, las estrategias que quieres probar, las preguntas que no sabes todavía cómo responder. Después de muchos años haciendo journaling, hay días en los que también mi journal parece una sala de estrategia y vas a escribir ideas de productos, ideas de estructuras para tus presentaciones. De hecho, cada una de estas páginas te lo va a recordar. Cada página tiene un recordatorio que es: haz visible el destino que creíste imposible. Esa frase, de hecho, es la única tipografía diferente que está en este diseño. Esa frase tiene la tipografía del logotipo de Hamilton, del musical de Broadway. Y no es nada más porque amo el musical o porque me encanta el teatro, es porque Alexander Hamilton es una leyenda y tiene mucho que ver con la escritura, porque Hamilton no solo escribía, él construía con lo que escribía. Se convirtió en padre fundador de Estados Unidos y él creó y él diseñó el sistema financiero de ese país entero, y no escribía para ver qué pasaba, escribía para que las cosas sucedieran. Por eso elegí esa tipografía, para recordar que cuando tomas la pluma tienes el poder de crear tu propio camino tan grande como tú te atrevas a escribirlo. Entonces habrá días en los que vas a usar estas páginas para vaciar frustración, para escribir: es que no sé qué estoy haciendo, o me siento insegura, me siento inseguro, tengo miedo a fallar. Y está bien. Para eso también es este journal, porque si no procesas eso aquí, todo eso se te queda dando vueltas en tu cabeza. Si no lo procesas, eso se va a quedar en tu mente frenando tus decisiones, saboteando tus proyectos y robándote energía a ti y a tus ideas. Y lo peligroso es que muchas veces ni siquiera te das cuenta, solo sientes que ya no avanzas y ya. Por eso es mucho más caro cargar con esos miedos en silencio que sentarte 15 minutos a escribirlos y empezar a moverlos. Todo lo que no escribes siempre se queda ocupando espacio en tu mente, pero todo lo que sí escribes empieza a encontrar un camino hacia tu destino visible. Y aquí, con todo esto, hay algo todavía más importante en estas páginas color crema, porque sí, lo importante es que te sientes a escribir, que te sientes a procesar y que practiques, pero hay una cosa extra que, si la entiendes, cambia por completo la manera en la que utilizas estas páginas. Y es cómo la escritura, como habilidad, tiene uno de los retornos de inversión más altos para toda tu vida. Y no estoy exagerando. En 2018 me puse un reto, por primera vez, el reto de escribir 1000 palabras al día, todos los días. Yo estoy convencido que 1000 palabras al día es algo que cualquier persona puede hacer. De hecho, probablemente ya escribes 10 veces más esa cantidad en mensajes, en correos, en chats, todos los días.
Pero aquí el objetivo es otro. El objetivo es que empieces a entrenarte a escribir lo que piensas, a escribir para decidir, a escribir lo que imaginas y quieres construir, a escribir lo que entiendes de ti y lo que todavía no entiendes pero que quieres descifrar. Yo me propuse ese reto en 2018 de escribir 1000 palabras al día y eso me cambió la vida para siempre, porque ese 2018 fue así como terminé mi primer libro. Ese libro tenía 70,000 palabras. Si hacemos el cálculo rápido, son básicamente 70 días de constancia de escritura con esa meta de 1000 palabras diarias. Lo mismo con mi segundo libro que tenía 80,000 palabras o mi novela que tiene 95,000. Pero aquí lo importante que quiero que veamos es cómo este reto de escribir 1000 palabras no es solo para quien quiere escribir un libro. Es para cualquier persona que quiere construir algo extraordinario con su vida. Porque aprender a escribir 1000 palabras al día pueden convertirse en muchas cosas. 1000 palabras al día son 365,000 palabras al año. Eso literalmente podría ser el equivalente a escribir 3 libros completos o 2 novelas. 1000 palabras al día son 730 correos al año para vender tus productos o tus servicios. 1000 palabras al día son 1827 tweets al año. 1000 palabras al día es lo mismo que 182 guiones para YouTube. Porque esas 1000 palabras escritas todos los días son ideas que hoy solo existen como algo suelto en tu cabeza, pero que si las escribes podrían terminar siendo un producto, una empresa, una presentación, una conferencia o cualquier proyecto que valga la pena. O simplemente 1000 palabras al día significa que pasaste 365 momentos al año en los que te sentaste contigo en tu escritorio con un café a escribir y crear algo que no existía antes de que pusieras la pluma sobre el papel. Por eso la habilidad de escribir 1000 palabras al día es todo lo que necesitas. Y en estas páginas color crema, aquí es donde cada día practicas esa habilidad. No veas estas páginas simplemente como papel para llenar. Velas como esa práctica de esa habilidad de escribir 1000 palabras al día. Así que usa este espacio para eso, úsalo para entenderte, úsalo para desahogarte, pero sobre todo úsalo para volverte experto y experta en escribir 1000 palabras al día. Y experto y experta en el arte de aterrizar en palabras lo abstracto. Porque el día que dominas el escribir 1000 palabras diarias, dejas de ser una persona que solo tiene sueños y te conviertes en una persona que tiene un método para construirlos. Y con todo esto, ya teníamos casi todas las piezas, ya teníamos el rojo merlot, ya teníamos el concepto destino visible con letras color bronce pulido, no doradas, no plateadas, letras color bronce pulido. Ya teníamos las butacas en las guardas, ya teníamos la página en blanco y negro para personalizarlo, ya teníamos las páginas color crema listas para escribir 1000 palabras al día. Y entonces faltaba nada más una cosa: cómo cerrar todo. Cómo ponerle un sello final a esta idea. Cuando cierras el journal y ves la parte de atrás, ahí está ese último detalle. Ese sello redondo que dice suerte entrenada. Y está ahí porque ese sello resume toda la filosofía de este journal. Porque al final de eso se trata todo esto, de entrenar tu suerte. No de esperar a que un día pase algo, no de confiar en que algún día alguien te descubra, no de esperar a que alguien te suba de la nada al escenario, sino convertir cada página escrita en un ensayo general. Y ese sello está ahí para recordarte que tu destino se va a hacer visible exactamente al mismo nivel en el que tú te entrenes. Porque al final, lo que el mundo llama suerte, tú y yo sabemos que en realidad es simplemente haber entrenado lo suficiente para estar listos cuando por fin se levante el telón. Y en ese momento por fin sentí que ya lo teníamos, que el rompecabezas ya estaba completo. Fue como un instante de celebración con mi equipo y ese suspiro de alivio y satisfacción creativa de poder decir, ok, lo logramos. Tenemos el diseño final. Y en ese momento hicimos lo que siempre hacemos al final, que es preparar los archivos, revisar los detalles, ajustar márgenes, confirmar fechas con la fábrica, firmar el contrato de confidencialidad y secreto industrial para que el diseño esté protegido. Pero justo cuando estábamos a punto de cerrar el trato, estaba viendo por última vez los archivos y fue un momento muy raro porque veía el diseño y pensaba, sí, me encanta, estoy convencido de esto, de verdad me fascina
Y estoy seguro de que es uno de los conceptos y diseños más ambiciosos y más elegantes y más sofisticados que hemos hecho, pero al mismo tiempo tenía una sensación extraña. Una sensación de que, aunque todo se veía perfecto, todavía no se sentía completo. Sentía que algo le faltaba, pero no tenía ni idea de qué era, pero algo me decía que todavía no podíamos enviarlo a la fábrica. Y aunque ya habían pasado meses enteros, mi mente y mi cerebro se fueron de regreso al viaje de Toronto, a esa noche en el teatro. Y es que esa noche no se quedó solo ahí, eso no fue lo único que pasó ese día. Esa misma noche, al salir del teatro, todavía con el corazón acelerado y el nuevo libro de Dan Brown en las manos, caminé unas cuadras más y llegué a un lugar que es un coffee bar ahí mismo en el centro de Toronto. Y para mí ese tipo de lugares son increíbles. Me encantan a mí los coffee bars. Es como un bar de café. Y me encantan porque tienen el ambiente perfecto, la luz súper cálida, como que muy bajita, el lugar es oscuro. Tienen música elegante, pero a un volumen bajo. Y hay una barra en donde tú puedes pedir lo que tú quieras, desde un espresso, un matcha, o también puedes pedir cualquier bebida como un espresso martini o un aperol. Y se llama Coffee Bar porque es justo eso, es mitad café, mitad bar, pero con esta vibra oscura, con esta vibra íntima, extremadamente elegante. Entonces es como un bar, pero sobre todo es un bar para trabajar, para platicar, para leer o para escribir a las 10 de la noche, como si fuera lo más normal del mundo. Y pues sí es lo más normal del mundo. Y ahí en ese coffee bar, que ya de por sí me encanta el ambiente de esos coffee bars, ese en específico me encantó el ambiente y me encantó la decoración, y hubo dos cosas que me atraparon. La primera fue una pared llena de tazas que se me hizo algo muy creativo, y al final de ese pasillo con esa decoración de tazas había un librero muy moderno y muy bien iluminado. De esos libreros que parece que estás en un museo, pero lo que más me llamó la atención no fue el diseño del librero, fue algo muy específico, y es que todos los libros que estaban ahí en ese librero, todos los libros eran de pasta dura, pero todos estaban sin forro. Y aquí quiero explicar algo, porque eso fue parte del último clic creativo, y es que en Estados Unidos y en Canadá, casi todos los libros se publican primero en tapa dura. La tapa dura o la pasta dura, no importa qué libro sea, siempre es de un solo color sólido. No trae la portada impresa, no trae nada. Solo es el color sólido, sin dibujos, sin efectos, sin textos. Solo el color que representa el libro. Y encima de esa pasta dura, encima le ponen un forro. Un forro que se llama Dust Jacket. Y ese forro, esa Dust Jacket, es ahora sí donde está impresa la portada. Y así son siempre todos los libros. Así son mis libros que he comprado en inglés. Pero lo curioso es que en este coffee bar, ahí en Toronto, a todos los libros de ese librero le habían quitado todos esos forros. Entonces tú veías que eran filas y filas de libros acomodados por colores y se veía perfectamente ordenado. Y había libros súper populares y súper conocidos. Había libros clásicos, pero también modernos, publicados ese mismo año, pero todos estaban sin el forro. Y se veía increíble, se veía minimalista, se veía elegante, se veía como muy sólido. Justo el libro que yo traía en las manos esa noche, el libro de Dan Brown que me acababan de entregar en el teatro, ese libro también tenía ese forro, esa Dust Jacket con la portada impresa. Y ahí sentado en el coffee bar, le quité el forro y por dentro el libro obviamente era rojo, pero rojo sólido. Y entonces, ahora que estábamos a punto de enviar los archivos de diseño de todo el journal, tenía en mi mente ese coffee bar y ese librero y esos forros, y ahí entendí la similitud muy clara con lo que ya habíamos hecho en los otros journals pasados. Y pensé, a ver, los 4 journals anteriores han tenido diseños increíbles y un color sólido por fuera. Diseños increíbles por dentro, y por fuera siempre hemos apostado por eso, por un color sólido. Pero pensé, ok, hay personas que aman esa estética sólida y limpia, esa estética sólida y limpia y minimalista de un color sólido, pero también hay personas que quisieran tener un diseño por fuera, como si el concepto envolviera el producto desde el primer segundo. Y en ese instante, gracias a ese mismo día del teatro, gracias a ese librero en ese coffee bar, tomamos la última decisión, y no fue una idea. Literalmente fue otra decisión. La decisión de que esta edición de este journal tenía que tener las dos cosas. El color sólido que se ha mantenido a lo largo de la colección, pero ahora íbamos a incluir por primera vez un forro, una Dust Jacket.
y nosotros le vamos a llamar una sobrecamisa. Para que, igual que en la industria de los libros, que es la industria que más amo, igual que en esa industria que las personas pueden elegir usar o no el forro de sus libros, ahora también cada persona puede elegir cómo usa y cómo se ve su journal. Y ahí resolvimos el último reto. El reto de innovar sin traicionar la tradición y sin traicionar la esencia de la colección, pero sí llevar el concepto un nivel más arriba, sin perder la simplicidad y elegancia que ya teníamos. Y esa fue la decisión final. El journal iba a tener esta sobrecamisa. Y esta sobrecamisa iba a ser literalmente un telón. Un telón en un rojo aún más elegante, aún más profundo, que está pensado para que haya un contraste con el rojo sólido del journal y para que se vea como lo que es la cortina y el telón elegante de tu propio journal y de tu propio escenario. Y la idea es que tú decidas si quieres tener tu journal con este telón o sin la sobrecamisa, con el rojo merlot sólido. Y hay algo más que me emociona de esta sobrecamisa porque cuando diseñas una experiencia completa no puedes dejar espacios vacíos. Yo tenía muy claro que si tú decides quitar esta sobrecamisa, yo no quería que te encontraras con un reverso blanco genérico, como si fuera solo una hoja blanca que solamente pudimos imprimir de un lado, porque eso hubiera transmitido como un ups, ya no nos alcanzó el presupuesto y eso hubiera roto la magia, pero no. Esto tenía que sentirse como una experiencia completa. Teníamos que cuidar cada detalle y quería aprovechar ese espacio para plasmar un último mensaje secreto. Así que ahora, cuando quitas el telón de tu journal, cuando le quitas la sobrecamisa, encuentras obviamente el journal con el color sólido rojo, color merlot, muy vibrante, pero del otro lado del telón, del otro lado de la sobrecamisa, vas a encontrar una vista totalmente diferente. Es un fondo oscuro y en ese fondo oscuro, en la parte de arriba, vas a ver esas luces color ámbar, que son las luces inconfundibles, las luces y lámparas que existen en todos los teatros de todo el mundo. La verdad es que jamás habíamos hecho algo así tan visual, tan sensorial y tan experimental como esto. Y esas luces te están apuntando directamente a ti. Y justo ahí, al centro de este diseño, debajo de esos reflectores, está la frase de Shakespeare: el mundo es tu escenario. Pero un escenario vacío no sirve de nada. Un escenario está hecho para ser ocupado. Si llevas mucho tiempo en las butacas viendo cómo los demás presentan, cómo los otros lanzan, cómo otros venden, cómo otros brillan, ya se acabó ese tiempo. Las luces ya están puestas. El público ya está esperando. Esta es la tercera llamada para presentar tus productos. Esta es la tercera llamada para tú publicar tus libros, de ofrecer tus servicios y de construir ese imperio que siempre has estado soñando. El destino ya lo decidiste. Ahora solo queda una cosa por hacer: salir ahí afuera al escenario y hacerlo visible. Yo no te pediría que hicieras algo que yo no estoy dispuesto a hacer primero. De eso se trató todo mi año. De pisar escenarios, de lanzar y presentar productos que no existían hace un año, de publicar una novela que hace 2 años solo era un primer borrador con ideas sueltas. Yo no te pediría hacerlo si no experimentara constantemente lo que significa hacer visible tu trabajo. Por eso estoy aquí, por eso rentamos este teatro gigantesco para tomar las fotos, y no es cualquier teatro. Este teatro tiene 1,152 butacas y sé perfecto ese número porque ese es el teatro al que yo he venido toda mi vida. Es el teatro que me traían mis papás, el teatro al que me traía mi abuelita, es el teatro al que he venido a ver muchas producciones de teatro y musicales. Y hay otra cosa más, algo que muchas personas no saben, y es que cuando yo estaba en primero de preparatoria, en primero de bachiller, junto con un grupo de amigos, intentamos poner en escena el musical de Wicked en la escuela. En ese momento, en 2009, no existía una traducción oficial, no existía ese musical en español, no existía ni la música, ni las letras, ni el libreto en español, y aún así presentamos el proyecto ante los directores de nuestra escuela y nos aprobaron. Y entonces pasamos meses enteros traduciendo cada letra, cada parte del libreto, cada parte del guión de Wicked, hasta que un día nos citaron a todos a la oficina del director. Estábamos todos muy tensos y nos enseñó una carta que llegó directamente desde Broadway prohibiendo esa puesta en escena. Ni siquiera sabemos cómo se enteraron, no sabemos cómo supieron eso hasta Nueva York. Y entonces el proyecto se canceló porque no queríamos acabar demandados.
Pero en ese momento, yo a mis 16 años no me quería quedar con los brazos cruzados. Ese mismo año contraté a una persona que escribía libretos para teatro. Contraté a otra persona que escribía letras y música original desde cero. Hicimos un equipo súper grande de producción y creamos un musical navideño. El musical se llamaba Una Navidad sin igual. Y yo tenía que organizar todo a mis 16 años. Tenía que organizar ensayos, staff. Recibimos cientos y cientos de audiciones presenciales porque se corrió la voz por la ciudad y se convirtió en algo gigantesco. Ahora, honestamente, me da como mucha risa y al mismo tiempo mucha ternura, pero también mucho orgullo cómo le hacían caso a un niño de 16 años. Y entre todas las cosas que tenía que hacer como productor y director de esa obra de teatro y musical, tuve que conseguir patrocinios, tuve que conseguir dinero, tuve que conseguir lugares, porque esto no era escolar. Esto era todo independiente, todo por mi cuenta. Y una de esas cosas que conseguí patrocinados fue este teatro. El teatro que yo conocía desde chiquito y lo conseguí que me lo patrocinaran. Y eso era muy extraño que sucediera porque es un teatro gigantesco y no se lo prestan literalmente a nadie. Yo a mis 16 años lo conseguí con cartas, con llamadas, con estar insistiendo y presentándome casi todos los días en las oficinas de gobierno. Y ese diciembre, a mis 16 años, llegó el día de presentar. Después de casi 6 meses de ensayos y de estar consiguiendo patrocinios, llegó ese diciembre de presentar ese proyecto. Mi primera obra de teatro, mi primer musical, Una Navidad sin igual. Y salió en periódicos, salió en noticias. Y la verdad es que ese semestre me fue horrible en calificaciones. Pero ahora puedo decir que qué increíble que a mis 16 años estaba haciendo eso. Y tuvimos 2 funciones. Las 2 funciones se llenaron esas 1152 butacas y fue increíble poder presentar mi propia obra, mi propio musical y poderle dar check a ese proyecto. Y por eso este teatro significa tanto. Hoy no estoy presentando una obra de Navidad, pero sí otra vez en el mismo mes de diciembre igual que aquella vez, estoy aquí presentando este journal número 5, 20 años después. Y estoy aquí detrás de este telón con un equipo de staff completo. Los fotógrafos me están haciendo señales de que la luz está perfecta y tengo el corazón acelerado. Y justo esta sensación, este corazón acelerado a punto de que se abra el telón, es exactamente para lo que fue diseñado este journal. Tal vez hoy estás escuchando esto desde las butacas. Tal vez hoy te toca a ti verme presentar este proyecto exactamente igual a como yo estaba hace unos meses en ese teatro de Toronto, viendo cómo alguien más presentaba su proyecto, explicando los detalles de cómo lo había escrito y cómo lo había creado. Pero ya me moví de lugar y ahora estoy de este lado en el escenario con el journal terminado en las manos. Y de eso se trata todo esto, de que muy pronto seas tú quien cambie de lugar. Que muy pronto seas tú quien deje las butacas y vengas a pararte justo aquí, de este lado del escenario. Así que voy a dejar el micrófono, vamos a levantar el telón y voy a hacer exactamente lo que este journal nos pide. Hacer tu destino visible. Para adquirir este journal número 5, Destino Visible, el link está en la descripción del episodio. Ya está disponible. Cada uno de estos journals es de colección, son piezas únicas y diseños que no se repiten. Es como una edición de un libro que cuando se agota no vuelve a imprimirse. El primer journal, Nuevos Comienzos, se agotó, ya no hay más. Infinitas Posibilidades, lo mismo. Altas Aspiraciones, sold out. El journal número 4, Imaginación Constante, también agotado. Pero este journal, Destino Visible, hoy sí está disponible. Mi recomendación es que no lo dejes para después, porque después ya no va a haber. Ve al link en la descripción del episodio, asegura tu journal y haz que Destino Visible sea parte de tu colección personal antes de que este diseño también se agote. Cuando lo tengas en tus manos, úsalo para escribir los planes de esa empresa que vas a fundar. Úsalo para diseñar los capítulos de ese libro que vas a publicar. Para hacer la lluvia de ideas del producto o servicio que quieres lanzar. Para planear la colección que quieres diseñar o cualquier proyecto personal. Que cada palabra que escribas aquí sea un ladrillo de ese imperio que vas a construir. Y cuando sientas miedo, porque claro que va a dar miedo, toca la portada. Siente el relieve de las letras, escribe tus 1000 palabras y recuerda que el miedo es solo la señal de que la función está a punto de empezar. Escribe para procesar esos nervios. No te quedes en las butacas viendo la vida de los demás. Sube y atrévete, porque te juro que la vista es mucho mejor desde aquí arriba, con las luces apuntándote justo en el lugar donde nacimos para estar, de este lado del escenario.
Felices fiestas y nos vemos en el siguiente episodio de Algo Más que Contarte Podcast.